Bueno, nosotros creemos en primer lugar que el pueblo uruguayo se pronunció con mucha contundencia, por lo menos en dos instancias. Se pronunció cuando la ley de empresas públicas del año 92, donde encima de un 70% de los uruguayos establecieron la necesidad de que las empresas públicas fueran públicas y logramos derogar la ley de privatización, y después en particular se expresa en el caso de ANCAP en el año 2003, y también es la inmensa mayoría de los uruguayos que rechaza una ley de asociación para negocios de este tipo. Lo cual es el problema del Portland de ANCAP. El problema del Portland de ANCAP es que durante 60 años no hubo nada de inversión. Entonces quedó con una situación obsoleta las plantas, que prácticamente hay que hacerlas a nueva. Eso se inició en parte en los periodos de gobierno anteriores, pero no se culminó ni el sector de trituración en minas, ni la instalación del horno en Paysandú. Entonces, la mejor forma de enfrentar el déficit del Portland nacional tiene que ver con ponerlo en condiciones de competir. No puedo poner de un lado industrias de alta tecnología y de otro lado poner industrias con tecnología obsoleta y decir que el problema es lo público. Ahí el problema no es lo público, es la desinversión. Bueno, primero para respetar la voluntad ciudadana, segundo porque tenemos una riqueza en piedra caliza de más de 10.000 millones de dólares. Lo que es una condición además de una estrategia que tiene componentes de soberanía. Entonces, por esas razones y algunas particulares casi que de coyuntura, Paysandú es uno de los departamentos más golpeados por el desempleo, está entre los 4 peores departamentos, tanto en el desempleo abierto como en la poca gente trabajando, porque en realidad los indicadores ahí, los dos cruzados, ubican a Paysandú en una situación muy complicada. Entonces también el desarrollar la inversión del horno tiene como componente muy a favor de generar rápidamente respuesta a un tema central como el del trabajo. Entonces, por respeto a la soberanía, por el tema del trabajo y por el tema del desarrollo productivo, nos parece que es justísimo el reclamo que han hecho los trabajadores de ANCAP. Ahora, con esto el Parlamento no tiene incidencia porque se ha hecho por fuera, ¿verdad? O sea, no lo puede discutir. ¿Eso está bien? Bueno, el Parlamento lo que hizo fue convocar al ministro y están en debate una interpelación. El problema es si tenés los votos para una interpelación. O sea, el Parlamento lo puede hacer. Ahora tenés que tener una mayoría en el Parlamento que hoy no tenés, por lo menos a priori. En su momento intentamos poner a consideración del Parlamento una ley interpretativa de esto, de qué es lo que dice el artículo de la Constitución respecto a este tipo de asociaciones para obligar a que pasara por el Parlamento. En su momento el sector de Cabildo Abierto había anunciado que veía con buenos ojos la iniciativa, pero después no acompañó con los votos. Entonces, el problema del Parlamento es si tenés mayoría en el Parlamento como para que efectivamente puedas ir en dirección contraria a este tipo de asociaciones, ¿no? Quiero hablar un ratito de rendición de cuentas porque no le quiero sacar mucho tiempo, pero ¿cómo está esto? Bueno, entra hoy en el Senado, empieza la rendición de cuentas y tenemos 45 días. Yo creo que la rendición ha sido, la política económica y la rendición de cuentas, la radiografía de la política económica, ha sido una política económica de un modelo desigual, de un modelo que lleva el 4.º año de caída del salario real, el 4.º año de caída de las jubilaciones, y que nos quiere vender como un gran logro que al final del periodo de gobierno, con una economía que va a estar 10 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, los salarios y las jubilaciones puedan apenas alcanzar el nivel que tenían en el 2019 y haber perdido apenas 60 meses de salario. O sea, en promedio, hay trabajadores que lograron no perder porque tienen sindicatos potentes y hay trabajadores que porque tienen débil sindicalización y sectores complicados, ni siquiera van a recuperar en el 2025. Pero en promedio, el promedio de los trabajadores y trabajadoras uruguayos es durante 60 meses pierden salario. Se estima que ya a esta altura es como que hubieras perdido 45 días de trabajo. Bueno, es una expresión durísima de elegir quién paga la cuenta. Y lo más trágico es que esto que fue presentado como un sacrificio que en su momento iba a ordenar las cuentas públicas, demuestra que tampoco ordenó las cuentas públicas porque estamos en un déficit fiscal del 4% del producto, prácticamente idéntico al 2019 y peor que cualquier año anterior en los gobiernos frente amplistas. El país está más endeudado en deuda pública y más endeudado en un conjunto de instrumentos financieros que, por ejemplo, como en el caso del acuerdo que se hizo para generar la condición del proyecto de la SATI, endeuda a la OCE por 20 años, en el caso de los fideicomisos para asentamiento, endeuda en el presupuesto público por décadas, más endeudado, peor déficit, más desigual, peores salarios, pobreza infantil más alta, y todo esto en un marco además donde el gobierno ha sido noticia, sobre todo en el último año, un día sí, otro también por la corrupción.
O sea, es una noticia escandalosa que se le entregue el pasaporte al principal narcotraficante del Uruguay preso por tener un pasaporte falso. Que se lo entregue de manera expresa es más escandalosa. Que se lo entregue a días de ser extraditado por información que el Ministerio del Interior le dio, peor. Es escandaloso que Astesiano haya estado en Presidencia de la República con 35 anotaciones. Es dramático que hoy nos enteremos que los chats, justamente los chats de Astesiano con el presidente son los que no se encuentran. O sea, justamente esos. Claro. Que se le haya pedido por parte de Presidencia a la Fiscalía, ¿qué es lo que se quiere esconder? ¿Cuáles son las razones ante un tema de escándalo nacional de no brindar la mayor transparencia? Es escandaloso que haya existido espionaje en democracia a estudiantes y a docentes del Liceo del Cerrito, a dirigentes sindicales, a senadores para chantajearlo. Es escandaloso lo de Vertical Sky, lo de las entregas de vivienda del Ministerio de Vivienda. A ver, yo no me imagino que puede ser más grave que entregar una vivienda que era para una persona en discapacidad a un militante con altos recursos. O sea, como que un día sí, otro también. Bueno, un senador que está haciendo ahora al borde del procesamiento producto de explotación a niños y adolescentes. O sea, este año ha sido un año de un escándalo tras de otro. En el puerto está pasando lo que todos sabíamos que iba a pasar. Una vez que le entregas a un monopolio privado, te va a carnear desde el punto de vista económico. Y tiene 60 años para carnearte, Catornati. Entonces, cuando uno mira, estos son los resultados del gobierno, ¿qué es lo que puede mostrar? Resultados educativos del 2022 peores que los del 2019, cuando se decía que en la educación iba a ser el cambio. Era evidente, con recorte de recursos. Los peores índices de homicidio en la historia del Uruguay, cuando se venía a resolver la seguridad. O sea, ¿qué es lo que nos puede mostrar? Una reforma jubilatoria que es un grosero ajuste fiscal de 2.000 millones de dólares, donde del primero al último lo ponen solamente los trabajadores y las trabajadoras. Trabajar más años para cobrar menos. Hoy una persona que queda en situación de discapacidad en el trabajo cobra hasta un 44% menos que lo que cobraba hace 4 meses atrás. Entonces, cuando ponemos arriba de la mesa estas cosas, decimos, bueno, la rendición de cuentas es reflejo de esta conducción, que es una conducción que ha estado ausente para resolver los problemas sociales, que los ha agravado donde los había y que solamente ha beneficiado a un sector muy pequeño de la población, ¿no? Por último, lo hemos visto bastante poco mediáticamente. ¿Es por decisión propia? Por lo menos en la capital del país. Bueno, a ver, entrevistas das, te llaman menos, pero y también es cierto que hay determinados espacios donde es muy difícil debatir, que también hay que ver si no terminás legitimando, pero en realidad tratás de intercambiar en los lugares que es donde más vale, ¿no? Y bueno, ahora dejen hablar. Ahora se viene una etapa donde va a haber que discutir mucho, ¿no? Lo que sí intentás es decir, bueno, tratemos de que generemos espacio para la reflexión crítica, para el debate de ideas. Si hay debate de ideas, bárbaro. Pero si lo que tenés que participar es una cosa media escandalosa, en realidad trato de pensar bien si efectivamente aporta, porque lo que pasa en algunos programas es que decir, bueno, mirá que escuché gritos nomás, que iban y venían, sí. Entonces se hace un poco más difícil. Igual es cierto que te invita medio poco, pero no creo que el elemento principal para ganar las elecciones que vienen pase por los medios de comunicación, pasa por recorrer, por ir a las asambleas, por estar con los compañeros, por discutir en los comités. O sea, la semana que viene es el día del comité base y tenemos más de 20 comités para recorrer. Es en el encuentro por abajo que creo que se define buena parte del partido.